apareció colgado ahí en la página web del, del medio de comunicación ruso, Russia Today, un magnífico artículo, pero magnífico, qué cosa, es una joya, y la quiero leer y comentar para ustedes. O sea, es nunca mejor sintetizado, pues, porque uno lo piensa, pero cuesta organizar esas ideas y sintetizarlas. Eso lo hizo un compañero que se llama Oleg Yasinski, que es mezcla chilena con ucraniano y de sentimientos rusos, o sea, una cosa especial, revolucionario. Y es lo que sintetiza es qué fue lo que hizo el neoliberalismo con la izquierda, entre comillas, mundial, porque no es solo un fenómeno latinoamericano, sino que es mundial. Y lo hace de una manera magistral, porque además nos ubica. O sea, la privatización de la izquierda, como él la denomina, no es un fenómeno aislado del resto de la estrategia del neoliberalismo. Esto es sumamente importante. Entonces él va describiendo estas cosas y yo quiero compartirlo con ustedes. Repito, esto es escrito por Oleg Yasinski, periodista ucraniano-chileno, colaborador de los medios independientes latinoamericanos como Desinformémonos o Presenza, investigador de los movimientos indígenas y sociales en América Latina, productor de documentales políticos en Colombia, Bolivia, México y Chile, y traductor al ruso de textos de Eduardo Galeano, de Luis Sepúlveda, de José Saramago, o de Marcos el Zapatista, entre otros. Pues. Entonces empiezo y vamos a ir comentando. Y yo creo que esto va a ayudarnos a muchos de nosotros a ubicarnos. ¿Por qué los Boric, o por qué los Alberto Fernández, o por qué los Pedro Castillo? Por citar algunos, ¿verdad? Hay otros ahí que puedes meter en ese saco. ¿Por qué? Bueno. Comienzo, pues. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, dice un refrán heredado por el poder desde tiempos antiguos. Dentro del gran retroceso histórico que será recordado por los antropólogos del futuro como el neoliberalismo, hay pocas cosas rescatables. Cuando el sistema mundial capitalista logró la destrucción de su principal enemigo, la Unión Soviética, y entonces a los pueblos de la Unión Soviética, con toda su belleza humana y una total ingenuidad política, se les vendió la falacia de la economía social de mercado y el brutal laboratorio pinochetista chileno, gracias a los cuentos de hada mediáticos, se convirtió para los gobiernos, el neoliberalismo, en el principal modelo a seguir. El gran proyecto humanista de la izquierda mundial fue prácticamente noqueado. Más allá de una que otra resistencia en uno que otro rincón, el neoliberalismo se apoderó de todo y más allá del crimen económico, convertido en la única lógica del desarrollo para asegurar la irreversibilidad de su triunfo, del triunfo del neoliberalismo sobre el socialismo, el neoliberalismo se dedicó, oigan esto, a acabar con las culturas y las memorias de los pueblos, convirtiendo la educación, el arte y el pensamiento primero en una mercancía y luego eliminándolos por ser innecesarios. Para poder dominarnos bien y sin riesgos, había que idiotizarnos. Pero en el umbral entre nuestros siglos XX y XXI sucedió algo más. En las décadas anteriores, dentro de la competencia ideológica de dos sistemas, que no fue otra cosa que una guerra mundial de una cambiante intensidad, híbrida, como dirían ahora, el capitalismo en ese momento, antes de derrotar al socialismo, todavía era productivo, aún generaba una aceptable distribución de los recursos en los países de la metrópoli. La metrópoli nuestra, Nicaragua, era la de Washington, la de otros era Londres, la de otros era París. O
si la sede del poder imperial que dominaba nuestros pueblos, en nuestro caso, Washington, aún generaba una aceptable distribución de los recursos en los países de la metrópoli. A pesar de la acostumbrada y brutal explotación de los recursos de su enorme periferia, mantenía su atractivo para una buena parte de la población por los niveles de bienestar material y las libertades individuales, al menos en los países más ricos. La gente mínimamente, en teoría, podía optar entre las ventajas y desventajas de ambos sistemas. Con la desaparición del socialismo real en Europa, se perdió uno de los principales estímulos de la lógica capitalista, que es la competencia. Y como la opción socialista dejó de aparecer como una posibilidad histórica y la amenaza para los poderes de Occidente, es lógico que las conquistas sociales, hasta en los países más ricos, se fueron reduciendo, abriendo el camino para una explotación sin límite, como el sueño de los defensores del fin de la historia. Al mismo tiempo, junto con la revolución digital, las especulaciones financieras internacionales de lejos ganaron la competencia con los capitales nacionales productivos. Ya después lo va a desarrollar esto de otra manera. O sea, ¿quién ganó? Los banqueros, los especuladores de la bolsa le ganaron a los productores, a los industriales, a los ganaderos, a los productores. Y la dirección del mercado, de las sociedades capitalistas mundiales está en manos de los especuladores, de los parásitos, que son los banqueros y todos los que transan con las bolsas de valores. Generar bienes reales, o sea, generar cosas que vos podés comprar, una computadora, un teléfono, una mesa, una silla, comida, generar eso, se hizo cada vez menos rentable, ganan cada vez menos dinero en esas cosas. Y con el desarrollo del manejo de la imagen y de la psicología humana, la televisión, internet y las redes sociales en manos de los de siempre, solo en un par de décadas, 20 años, sirvieron a nuestra mesa un mundo paralelo, una fuga perfecta de la realidad insoportable, con una promesa de rincón feliz para los que se porten bien. Promesa. Los políticos tradicionales, los hombres de Estado, rápidamente fueron reemplazados por los gerentes tecnócratas al servicio de las grandes corporaciones y cuyo único requisito es no saber distinguir entre una empresa y un país, que además ya son prácticamente lo mismo. Para asegurar su triunfo, al neoliberalismo le quedaban solo las últimas 4 tareas, y él las enumera de manera formidable. Dice Oleg Yasinski, la primera tarea del neoliberalismo, la destrucción de la educación pública, donde en el mundo anterior, los ciudadanos aprendían las cosas básicas acerca de este mundo y que tradicionalmente fueron los focos de la disidencia social y del pensamiento crítico. Primera tarea, destruir la educación pública para destruir la posibilidad de crear conciencia crítica de las sociedades capitalistas. La segunda tarea, acabar, esta es de una importancia descomunal, acabar con la comunicación directa entre los seres humanos, rompiendo el tejido social tradicional, una función que en las grandes ciudades cumplieron las redes sociales con esa ilusión de unir, desuniendo y haciéndonos adictos. Voy a desmenuzar esto, Manu. Hoy preferimos un chat a ir a ver un amigo o una amiga, o a ir a ver a tu mamá o a tu papá o a tu primo o a tu prima, incluso a la novia, al novio. Preferimos el chat o la videollamada que el ir a visitarnos, que conversar 1 hora o 2 horas. Destruyó la comunicación directa y ya no nos vemos los rostros. Ya ni nos recordamos o nos conocemos por las imágenes, por la fotografía, pero no por los rostros que vemos. Ni conocemos las respuestas corporales ni faciales de nuestros interlocutores. O sea, no sabemos cómo reaccionan porque ya no nos vemos.
¿Mm? Y esto deforma la comunicación en términos absolutos. En lugar de convertirlos como instrumentos auxiliares de la realidad cibernética, es decir, en lugar de que te ayude el chat a mantener una comunicación, lo que hizo fue sustituir la comunicación. Y eso impulsado por el propio sistema para evitar que nos conozcamos bien, para romper esos lazos sociales. Esto es sumamente importante. Eso rompe el nudo gordiano de la sociedad. Nos volvemos robots y adictos además a las redes. La tercera tarea del neoliberalismo, dice Oleg Jasinski, muy relacionada con esa que ya les conté de las redes, es la destrucción de nuestras culturas locales, generando una nube mundial cosmopolita donde consumiremos solo un tipo de producción cultural, creada y controlada por ellos. Algo que define los valores, los modelos y los hábitos sociales de las generaciones que vienen, permitiendo así manipularnos de una forma simplificada y uniforme. Esto es sumamente importante. Es que todo lo que dice este hombre, aquí está sintetizada tantas cosas. Perdón. Fíjense, destruye nuestra cultura para imponernos la cultura única. La cultura de los Rambo, la cultura de los animes, la cultura del reggaetón, la cultura de Hollywood. Y sustituir todo. Los bailes buenos son los bailes de ellos, no los nuestros. La manera de comer es la de ellos, no la nuestra. ¿Ah? Entonces, claro, nosotros hemos ido recuperando lo nuestro, gracias al gobierno sandinista, ¿verdad? Y hemos ido afianzando nuestra cultura, con orgullo además. Pero el fenómeno que aquí había en nuestro país, recuérdenlo, destruidas las manifestaciones artísticas y la cultura, es decir, la manera como hacíamos las cosas, nos las estaban destruyendo. Desde la cultura culinaria, por decir algo, hasta las expresiones artísticas, pasando por nuestra manera de relacionarnos con los vecinos, con la familia, con otras comunidades, todo, destruirlo todo. Así veníamos. Y aquí viene la gran novedad de este artículo, pues, que su título es ¿Cómo el neoliberalismo privatizó la agenda de la izquierda? Dice Oleg Jasinski, la cuarta tarea. La última, dice, la cuarta tarea era tal vez la más delicada. ¿Qué hacer con los que dicen ser de la izquierda y quienes se supone que con sus luchas, organizaciones, conocimiento y la mirada crítica desde los tiempos inmemoriales podían impedir el cumplimiento de esos planes? ¿Cómo hacer? Entonces Oleg responde, el gran computador, que es a la vez el corazón y el cerebro tecnócrata del sistema neoliberal, dio una respuesta muy simple, el robo, que es la especialidad y la experticia del sistema capitalista. A estas alturas, el capitalismo no le puede ofrecer al ser humano absolutamente nada nuevo, ni siquiera una ilusión. Y mientras nuestros dogmáticos seguían su eterna y cada vez más estéril discusión sobre Trotsky, sobre Stalin o sobre Mao, el sistema neoliberal se apropió de la agenda de la izquierda de una vez, privatizando todo el paquete de absolutamente todas las luchas de generaciones y generaciones. O sea, mientras andábamos, lo que estábamos en el lado izquierdo de la sociedad, nos poníamos a discutir babosadas, que si tenía razón Mao, si tenía razón Trotsky, no sé qué, no sé cuánto. Nos perdíamos en esa babosadas y mientras tanto la derecha se apropió de la agenda de la izquierda y aparecieron los nuevos izquierdistas hablando de esto y de lo otro. Esto fue lo que ocurrió en los últimos 30 años. Esto fue lo que ocurrió. Y bueno, dice Oleg,
Y aquí me voy a detener, pues vamos a hacer la pausa y después vamos a desmenuzar esto. Dice Oleg, en los últimos años de su vida, Fidel Castro nos advertía que lo único que podía hacer fracasar a la humanidad en su lucha contra el capitalismo era la lumpenización que éste produce en todas las capas sociales. O sea, los miserables que produce el capitalismo en todas las capas sociales. Una lumpenización que nos deshumaniza y nos impide comprender el sentido de esta lucha. Esta lumpenización fue el objetivo de las políticas educativas y culturales de las últimas décadas, cuando desde las escuelas las materias como historia o filosofía se declaraban sobrantes y la televisión nos acostumbraba a la comida rápida, intelectual, al fast food intelectual, siempre alineado con cierta dosis de veneno ideológico anticomunista. ¿Qué es lumpen? Yo tengo la definición de lumpen que nos hace Fidel. La hace a lo largo de muchos discursos. Estuvimos extrayendo para buscar una definición más próxima a lo que queremos decir. Entonces dice Fidel, el lumpen es el desclasado ese que aspira a vivir de parásito y no del trabajo. En otro discurso dice, el lumpen es ese tipo de ser vegetativo que no produce, que no defiende el país, que en realidad no aporta nada a la sociedad. Y otra, un complemento de esta definición que dice Fidel, el lumpen encuentra su medio adecuado para lucrar y vivir dentro de todos los vicios y explotando a los demás. Eso es el lumpen. Y para terminar de rematar en esta definición, antes de irnos a la pausa, dice Fidel en un discurso, fíjate bien, de hace 60 años, del 63. Es una maravilla. En el Teatro Chaplin, ahí en Pinar del Río, creo que. Dice Fidel, los revolucionarios, y aquí estamos entre revolucionarios, trabajamos para el futuro. Por eso nos preocupamos tanto por preparar maestros, por preparar técnicos y hacemos la lucha. Sabemos nuestras deficiencias, hay que saberlo. El valor de saberlo y de verlas y de luchar contra esas deficiencias. Claro, el enemigo trata de aprovecharse de las deficiencias. Al enemigo hay que decirle, usted no tiene derecho a criticar. Puede criticar el revolucionario que está luchando por hacer esta patria mejor. La gusanera contrarrevolucionaria, cuando critica por hacer daño a la revolución. Una revolución es un proceso muy difícil, porque la lucha seria comienza cuando precisamente el proletariado está en el poder. Entonces, cuando el proletariado, el pueblo está en el poder, las clases que monopolizaban el dinero, la cultura, se valen de todos los medios, incluso de todos los vicios que ellos mismos crearon. Los lumpen, por ejemplo, dice Fidel, que son producto de esa sociedad capitalista, terminan como contrarrevolucionarios. Seguimos con el artículo de Oleg Jasinski después de esta pausa. Son las 7:19. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estamos con Oleg Jasinski, cómo el neoliberalismo privatizó la agenda de la izquierda. Ya les conté lo de la lumpenización y lo que define Fidel como lumpen, que me parece lo más preciso y lo más fácil de entender. Seguimos entonces, ¿verdad? Entonces están en la tarea, el capitalismo en su fase neoliberal está en la tarea de privatizar la agenda de la izquierda, aprovechando a los lumpen. Como el adversario, dice Oleg, es muy profesional, no nos dimos cuenta del robo. Solo amanecimos dándonos cuenta que nuestras banderas desde hacía tiempo ya estaban en manos enemigas. ¿Qué banderas que están en manos enemigas? La justicia social. De pronto ya no es nuestra, es de ellos. El bien común es de ellos. ¿Y de dónde?
Los derechos de los trabajadores. Ellos. Ya ni siquiera, mira cómo hemos sido. El otro día, hasta una empresa del Estado, Enatrel, por ejemplo, ya Enatrel ya no le dice a los trabajadores, le dice colaboradores. ¿Qué es eso? O sea, hasta nuestro lenguaje lo estamos dejándonos que nos quiten nuestra categoría, las nuestras, trabajadores, a mucha honra. Ya no es el Día de los Trabajadores, el Día del Trabajo. Eso es los gringos, que es el Día del Trabajo. Nosotros es el Día de los Trabajadores. Pero esos son ejemplos, ¿verdad? Entonces, y después Oleg nos da otros ejemplos. Dice, nuestra lucha histórica por los derechos de las mujeres. Y recordemos, los derechos de las mujeres son reivindicados por Lenin. Los primeros grandes logros de las mujeres, una vez que se conquista el derecho al voto, son en la Unión Soviética con Lenin. La primera mujer ministra, la primera mujer embajadora. Los derechos, el derecho a tener guardería para poder cuidar a sus hijos y poder trabajar, todo eso son nuestros. Nuestra lucha histórica por los derechos de las mujeres convertida en feminismo agresivo, amenazando al mundo con la guerra de los sexos. La defensa de la dignidad y de los derechos de las minorías sexuales se convirtió en un show indigno y autoritario que podría ser la cátedra de la hipocresía y del irrespeto. La lucha vital por defender nuestro planeta de la voracidad del sistema es encabezada y promovida por las corporaciones verdes. Esto es puchica, está retratado. Vos ves ahora a las mineras o las compañías madereras hablando de la defensa del medio ambiente. Te voy a dar otro ejemplo. Nos echan la culpa a los ciudadanos, a los consumidores, nos echan la culpa del uso del plástico y ellos son los que nos dan el plástico. Entonces te dice, luchemos por defender al planeta, no uses pajillas, no uses bolsas plásticas. ¿Y quién nos las dan? No son ustedes, pues. ¿Ah? Y en lugar de ello, de no tirar los plásticos al mar como ellos lo hacen, de buscar qué hacer con ese plástico, nos dicen que nosotros la vayamos a sacar, porque ellos no. Entonces es su responsabilidad social. ¿Cómo es que le digan responsabilidad social empresarial? Ajá, solo vos sabés. Sigo. ¿Verdad? Con lo que dice Oleg Yasinski, la imposición de los oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es cuando vos utilizas una palabra con un significado con otra palabra que es antagónica y lo haces una sola cosa. Por ejemplo, el capitalismo social. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Ah? Nos da varios ejemplos. Economía social de mercado. ¿Y qué es eso? O sea, contradictorio. El mercado es antisocial. O si no, desarrollo capitalista sustentable. ¿Dónde has visto vos un desarrollo capitalista sustentable? No existe. Porque el capitalismo es depredador por naturaleza. No hay manera de sustentarlo. Pero bueno. O la guerra humanitaria, ¿verdad? Como la que hizo los Bush allá en Irak, en Afganistán, en Libia, la guerra, o en Yugoslavia, la guerra humanitaria, o en Siria. Entonces, dice, esa imposición de los oxímoron, ya les dije lo que es oxímoron, es poner una palabra antagónica junto a otra y crear una nueva categoría, ¿verdad? Sigue descomponiendo el cerebro de los estimados televidentes, que ya no tienen ni siquiera los elementos más básicos para armar la realidad hecha trizas del enorme cráter generado por el cometa neoliberal que chocó contra nuestro planeta. Las verdaderas luchas por los derechos antes se unían a la gente. Las luchas actuales manejadas por el sistema nos desunen. Nunca mejor dicho, hermano. Declarando la tolerancia, se promueve la hipocresía, la desconfianza y el odio. Ahora da risa recordar nuestra crítica de las sociedades socialistas por sus supuestos dobles estándares, supuesto lo agrego yo, que alguna vez nos indignaron tanto. Los estándares de ahora montados sobre la arena movediza del relativismo, la ignorancia y sobre todo la arrogancia promovidos por el sistema occidental son múltiples. Están llenos de contradicciones que nadie ve, ya que no sabemos mirar con nuestros propios ojos. En este gran reinicio nada está escondido. La manipulación, el manejo y el autoritarismo están totalmente abiertos
solo que nadie quiere ver por el miedo, por la incomodidad o simplemente porque no sabe distinguir la forma y los colores. Las masas indignadas dispuestas a salir a las calles en diferentes puntos del planeta, miles de jóvenes con valor y sacrificio dispuestos a luchar por un mundo más justo, no saben que el sistema en su cálculo maquiavélico ya les tiene preparados los nuevos Gabriel Boric o los nuevos Zelensky, para que cambiándolo todo no se cambie nada, porque todas las luchas por todo lo bueno y contra todo lo malo, promovidas por el sistema y sus voceros, siempre son una trampa para abrir la tapa, sacar algo de vapor y devolver a los pueblos dejándolos dentro de la misma olla. Debemos recordar que las luchas culturales y éticas no pueden ser parte de un proyecto de cambio político mucho más profundo. Y este proyecto es imposible sin una organización ciudadana con su pensamiento propio, crítico, autónomo y respetuoso con el conocimiento humano acumulado. Este conocimiento crítico no puede ser reemplazado con los memes, con los hashtags o con las consignas radicales. Nada. Pero caemos en esa trampa. En el caso contrario, constantemente estaremos devolviéndonos al mismo punto de la resaca social, donde los dueños del mundo siempre nos tendrán a sus diferentes gerentes según el gusto del cliente, los mismos conservadores o liberales o socialistas o capitalistas. Ese es el artículo de Oleg. Búsquenlo y para leerlo y estudiarlo, búsquenlo, ahí está en Russia Today.